Buenos días, somos estudiantes de Psicología de la Universidad Científica del Sur y hoy presentaremos el tema de psicobiología del lenguaje y su influencia socioemocional. Primero, ¿qué es la psicobiología del lenguaje? El lenguaje es una de las capacidades más importantes del ser humano porque nos permite comunicar pensamientos, emociones y experiencias. Desde la psicobiología estudiamos cómo el cerebro, la mente y los procesos cognitivos hacen posible esta comunicación a través de las presentaciones que queremos comprender como el lenguaje que nace en nuestro cerebro y cómo influye en la manera en la que sentimos, pensamos y nos relacionamos con los demás. Continuando con los hemisferios cerebrales y neurotransmisores, el cerebro humano está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y ambos participan en el lenguaje, pero de formas distintas. Primero, el hemisferio izquierdo, que es el que domina la mayoría de los procesos del lenguaje. Aquí se ubican las áreas de Broca y Wernicke, que nos permiten hablar, escribir y comprender lo que escuchamos. Es el responsable de la gramática, la pronunciación y la estructura lógica de las palabras. Por otro lado, el hemisferio derecho, que se encarga de la parte más emocional y expresiva del lenguaje. Gracias a él podemos darle tono, ritmo e intención a lo que decimos, y también entender el sarcasmo, los gestos o las emociones en la voz de otra persona. Además de los hemisferios, el lenguaje depende de la acción de los neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. Por ejemplo, la dopamina mejora la motivación, la atención y la fluidez verbal. La acetilcolina ayuda en la memoria y la comprensión de palabras, y la serotonina que regula el estado de ánimo, influyendo en cómo nos expresamos emocionalmente. Los hemisferios cerebrales y los neurotransmisores trabajan como un sistema coordinado que permite que el lenguaje sea preciso, expresivo y emocional al mismo tiempo. Gracias a este equilibrio biológico, podemos conectar con las emociones de los demás, comunicarnos con empatía y fortalecer nuestras relaciones sociales. Cuando este equilibrio se altera por estrés, ansiedad o lesiones, también se afecta la forma en que hablamos, entendemos y expresamos nuestras emociones, impactando directamente en nuestra vida socioemocional. Bueno, a mí me toca hablar sobre los procesos psicológicos implicados en el lenguaje. El lenguaje es una función compleja que depende de varios procesos psicológicos que interactúan con estructuras cerebrales específicas. Entre las más importantes se encuentran la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. La percepción permite identificar los sonidos y reconocer las palabras a través de la actividad de la corteza auditiva y de las áreas del lóbulo temporal, ya que gracias a ella podemos diferenciar los fonemas y comprender el significado de los mensajes. La atención cumple un papel más fundamental, ya que regula el enfoque en los estímulos lingüísticos más relevantes. Por ejemplo, cuando alguien nos está hablando en un ambiente con ruido, la atención nos ayuda a seleccionar la voz de la persona y mantener la comprensión de lo que nos está diciendo. La memoria, especialmente la memoria del trabajo y la memoria semántica, almacena temporalmente la información mientras procesamos oraciones y guarda el significado de las palabras y las reglas gramaticales que usamos para comunicarnos. Por otro lado, el pensamiento organiza las ideas antes de expresarlas, permitiendo que el discurso tenga coherencia y sentido lógico. A través del lenguaje, el pensamiento se convierte en una herramienta para razonar, planificar y resolver problemas. Todos estos procesos se integran mediante redes neuronales que conectan la corteza prefrontal, temporal y parietal, haciendo posible tanto la comprensión como la producción del lenguaje humano. Entonces, todas estas en conjunto muestran cómo la psicobiología del lenguaje une los aspectos cognitivos cerebrales para explicar una de las capacidades más complejas del ser humano, que es comunicarse. Bueno, ahora voy a hablar sobre las alteraciones del lenguaje, que son trastornos que afectan la manera en que una persona comprende o expresa el lenguaje. Estas pueden tener diferentes causas, como las lesiones neurológicas, dificultades físicas o problemas en el desarrollo del habla. En primer lugar, tenemos la afasia, que aparece cuando hay una lesión cerebral. Como resultado, la persona puede tener dificultades para hablar, comprender, leer o escribir. Por otro lado, la disartria, que ocurre cuando los músculos del habla no funcionan adecuadamente, lo que provoca una pronunciación poco clara o arrastrada. De manera similar, la apraxia del habla no se debe a la debilidad muscular, sino a una falta de coordinación en los movimientos necesarios para pronunciar las palabras correctamente. Asimismo, la dislalia es una alteración muy común, sobre todo en niños, y se manifiesta cuando hay errores de la pronunciación de sonidos. Por ejemplo, cuando se dice taza en lugar de casa. Bueno, en
cambio, la disfemia, también conocida como tartamudez, afecta el ritmo y la fluidez del habla, generando repeticiones, bloqueos o prolongaciones de sonidos. Por su parte, la disglosia se origina por malformaciones físicas en los órganos del habla, como el labio o el paladar, lo que dificulta la correcta articulación de las palabras. Y finalmente tenemos la disfasia o trastorno específico del lenguaje, que aparece en la infancia y afecta la adquisición normal del lenguaje, aunque el niño pueda comprender lo que se le dice. Influencia socioemocional del lenguaje. El lenguaje no solo cumple funciones cognitivas, sino también funciones sociales y emocionales. A través de él expresamos sentimientos, regulamos emociones y construimos vínculos con los demás. Estas emociones influyen en cómo hablamos, en el tono, las palabras y la forma de comunicarnos, y a la vez el lenguaje nos permite identificar lo que sentimos. Por ejemplo, nombrar una emoción como la tristeza o el enojo nos ayuda a comprenderla y poder controlarla mucho mejor. Además, el entorno social y cultural moldea nuestra manera de expresarnos, pues aprendemos desde pequeños qué emociones podemos mostrar y cómo hacerlo según las normas de nuestro contexto. En conjunto, eso demuestra que el lenguaje no solo transmite ideas, sino también emociones y que es esencial para la empatía y la conexión humana. Y bueno, como último punto es sobre las conclusiones. Acá hemos hecho 3. Y bueno, la primera es que el lenguaje no solo es una herramienta de comunicación, sino una función psicobiológica compleja que integra lo biológico, social y lo cognitivo. Esta integración permite comprender cómo el ser humano piensa, siente y expresa dentro de su entorno. Como segunda conclusión es que el lenguaje cumple una función esencial en la vida emocional y social del individuo. A través de estas se expresan sentimientos, se construye empatía y se fortalecen vínculos humanos. Las alteraciones del lenguaje, por tanto, no afectan a la comunicación nada más, sino también al desarrollo emocional y la integración social de la persona. Y como último punto de la conclusión, el funcionamiento coordinado de ambos hemisferios cerebrales garantiza no solo la estructura y comprensión del lenguaje, sino también su tono emocional y expresivo. Los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y aceticoína influyen directamente en la motivación verbal, la memoria y la regulación emocional, mostrando que el lenguaje y las emociones están profundamente conectados. Y bueno, eso sería todo por la parte de conclusiones y bueno, por todo